Bienvenidos a Fútbol Entre Líneas. Hoy analizamos las claves tácticas del partido entre Wilstermann y Bolívar, victoria del equipo aviador por 1-0. Bueno, primero repasamos las alineaciones. Fueron estas: Wilstermann con su habitual 4-2-3-1, con la diferencia de Paul Arano jugando en el centro del campo en lugar de Moisés Villarroel, y Herrera en la centrodelantera, ¿no? Bolívar con la línea de 3, podríamos denominarlo un 3-5-2 o un 3-1-4-2 para ser un poquito más específico, con una delantera en la que jugaron Ábrego y Miranda, ninguno netamente como para jugar solo de área, ¿no? Ninguno tiene las características, por ejemplo, de Leo Ramos, que puede ser él el 9 y otro acompañante, ¿no? Como Ábrego o como Miranda. Los dos son más acompañantes que otra cosa, y bueno, tocó que jueguen hoy, en el partido ante la ausencia de Leo Ramos. Quiero destacar sobre todo dos aspectos importantes en el planteamiento inicial de Sergio Migliaccio, lo que tiene que ver con lo defensivo. En primer lugar, el lateral izquierdo, que normalmente que venía jugando Alejandro Meleán, pero que en este caso jugó Edson Pérez. ¿Y por qué jugó Edson Pérez? Bolívar generalmente no solo enfatiza sus ataques más por el sector izquierdo, que es donde tiene a su jugador más desequilibrante, que es Roberto Carlos Fernández, sino que por el sector derecho no tiene demasiada amplitud normalmente con Diego Bejarano. Si bien normalmente, como cualquier lateral, lo vamos a ver recibir abierto por banda, pero lo que más hace Diego Bejarano es interiorizarse. Le gusta aparecer en el área, le gusta aparecer en espacios interiores, romper líneas por dentro. Y en ese sentido, sabiendo de esto, Sergio Migliaccio lo que hizo en Wilstermann fue poner a un lateral izquierdo que no sea necesariamente de características tan defensivas, ¿no? Que sea Edson Pérez, que tenía mucha más salida, mucha más técnica. Y eso le benefició a Wilstermann tanto desde el superar las presiones que proponía Bolívar, que propuso en este inicio del partido un juego con bastantes presiones, como también en lo defensivo, porque no se enfrentó a tantas situaciones de 1 contra 1 Edson Pérez por banda, sino que más se enfrentó muchas veces a situaciones en las que tuvo que defender a los jugadores de Bolívar que estaban de espaldas al arco. Entonces, de esa forma, Edson Pérez, con su velocidad, pudo a momentos aprovechar eso para generar algunas anticipaciones y transiciones ofensivas, ¿no? El primer cambio importante me pareció el ingreso de Edson Pérez como lateral, aprovechando, reitero, que Bolívar no ataca tanto por banda, por el sector derecho, ¿no? Lo otro importante que me pareció en el planteamiento fue el funcionamiento en el centro del campo, que creo que fue realmente muy interesante, con la dupla de Arano-Áñez. Recordemos que Arano había jugado por la ausencia de Moisés Villarroel, y Arano no es un jugador con tanto oficio de marca. Sin embargo, lo vimos bastante involucrado con la labor de marca, con las persecuciones a los jugadores de Bolívar, con las presiones también. Y lo que hizo Wilstermann fue presionar a Bolívar, o mejor dicho, quedarse en un bloque medio, ¿no? No se metió atrás, al menos en este primer tiempo, y la intención que tuvo fue disputarle la pelota a Bolívar en estas zonas. No necesitaba tampoco, al menos en este inicio de partido, meterse tan atrás Wilstermann, producto de que Bolívar no tenía sus centrodelanteros pesados, por así decirlo, como en este caso podría ser Leonardo Ramos. Y algo que pasó muchas veces sobre el partido, y hablando de este funcionamiento del centro del campo entre Arano, Carlos Áñez y el Pochi Chávez, fue que en muchos momentos el Pochi Chávez retrocedía para formar o para sumarse a estos dos centrocampistas en la labor de marca, ¿no? Esto fue muy importante porque Chávez estuvo muy activo, muy involucrado, tuvo varias recuperaciones, y esto también permitía que, por muchos momentos del partido, por ejemplo, había un espacio significativo a las espaldas de Arano y Carlos Áñez, que podía ser aprovechado por Miranda y Ábrego, pero cuando Bolívar adelantaba un poco más sus líneas y obligaba a retroceder un poco más a Wilstermann, en este caso estos espacios los estrechaban mucho más los centrocampistas, y el retroceso del Pochi muchas veces permitía que ya sea Áñez o ya sea a momentos Arano, dependiendo del retroceso del Pochi por qué lado sea, que alguno de los otros centrocampistas pueda retroceder para cubrirles las espaldas a los otros dos, y de esa forma supervisar un poquito más estos espacios entre líneas. A esto se sumó la gran actividad por parte de los dos centrales, que permanentemente encimaban a los delanteros de Bolívar cuando se los buscaba para que reciban entre líneas. Los estaban encimando, los estaban hostigando. Y Bolívar, que aprovechando o que enfatizando mucho más sus ataques por su sector izquierdo,
Lo buscaron bastante a Roberto Carlos, a Granel, incluso por muchos momentos Saavedra, que se volcaba en el lado de la pelota, pero Wilstermann tampoco sufrió demasiado en ese sentido, producto de que Bolívar siempre finalizaba sus ataques en estas zonas. No buscaba profundizar tanto por banda, no buscaba en profundidad, por ejemplo, a Roberto Carlos Fernández, que es algo que no lo viene haciendo últimamente y la verdad me sorprende bastante, porque creo que Roberto Carlos te puede dar mucho si es que lo buscas en amplitud y profundidad, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, supongamos que esta es la línea que está parada a esta altura, la línea de 4 del equipo rival, no es lo mismo que Roberto Carlos se pare a esta altura, ¿no? A la misma altura de la línea rival, para que esté mucho más atento a cualquier balón en profundidad que se le pueda mandar, que Roberto Carlos reciba por estas zonas de frente en el campo visual del lateral, que lo puede salir a buscar. Y Roberto Carlos muchas veces, al igual que Bejarano, lo que hace es resolver desde zonas más o menos como esta, mandando centros al área que terminan siendo obviamente controlados por la defensa rival. Digo obviamente más que todo tomando en cuenta lo liviana de la delantera de Bolívar para este partido, con dos jugadores bastante jóvenes, luchadores, que vienen jugando bien, pero que ninguno es alguien que te pueda dar un poderío significativo en el área, ¿no? Entonces, de esa forma Bolívar, a pesar de que enfatizó bastante sus ataques en el primer tiempo por el sector izquierdo, generalmente solía buscar los espacios por dentro, solía buscarlo a Miranda, solía buscarlo a Granel, solían buscarlo a Saavedra, que como les decía se volcaba por este lado, y al finalizar o al siempre profundizar por dentro con este planteamiento de Migliaccio, que incluía esta actividad que mencionábamos de los centrocampistas, con la finalidad de que alguno cubra entre líneas, el retroceso del Pochi, entonces poblaban bien estas zonas, y las pocas veces que Bolívar podía profundizar con, por ejemplo, Miranda, que lo hizo varias veces profundizando con él, tenía muy poco espacio, y además tenía Echeverría, que ya lo estaba encimando constantemente, ¿no? Entonces el Pochi Chávez, por ejemplo, que tuvo varios retrocesos también por izquierda, pero que los tuvo más que todo por la derecha de Wilstermann, justamente para intentar compensar este énfasis que le dio Bolívar a sus ataques por izquierda. Esto claramente le funcionó a Wilstermann. Bolívar con buen pie, Bolívar con interesantes, a momentos, interesantes circulaciones de pelota. Yo no creo que haya jugado mal Bolívar, pero le faltó profundidad, le faltó peso ofensivo en el área rival, y creo que sobre todo eso lo sintió bastante, e hizo que Bolívar por muchos momentos tenga que recurrir a remates de media distancia, que algunos generaron peligro, pero ninguno fue realmente una situación muy clara. Vamos a repasar, por ejemplo, cómo inicia la jugada del gol de Wilstermann. En este caso es una posesión de Bolívar, como decíamos, enfocando sus ataques por izquierda, Roberto Fernández recibiendo en estas zonas y mandando centro desde ahí, ¿no? Siempre Wilstermann obviamente ganando esos centros, y vamos a ver cómo la intención de Bolívar desde el inicio del partido fue presionar bastante a Wilstermann. Lo que hizo que Wilstermann pueda salir fácilmente de este tipo de presiones fue la calidad de los jugadores que tenía. Reitero, lo vimos a Paul Arano, por ejemplo, un jugador de bastante calidad técnica, el Pochi Chávez, que en este caso apareció por el sector izquierdo, Edson Pérez, también otro jugador bastante técnico con la pelota, que se sumó a este planteamiento de Migliaccio. Y por ejemplo acá vemos Bolívar presionando, bueno, ahí hay una especie de retención que no la ve el árbitro, pero sale bien Wilstermann, termina saliendo exitosamente de esa presión, anticipa bien el Pato Rodríguez. Wilstermann tuvo bastantes ataques por el sector derecho, enseguida vemos cómo. En este caso la jugada es muy buena, ¿no? El desmarque, ahí Roberto Fernández que cierra un poquito mal, dejando espacio a sus espaldas. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Después de este despeje, el Pato Rodríguez esperando atrás, bastante alerta. Y veamos, acá ya salió el centro. Y veamos en el área, hay una superioridad importante de jugadores de Bolívar, superioridad numérica, que son 6 jugadores de Bolívar contra 2 de Wilstermann. Uno de ellos es el Pochi Chávez, que sabemos que a veces, como no suele cabecear, a veces ni siquiera va a las disputas físicas, sino que simplemente se queda intentando incomodar. Pero veamos la reacción, ¿no? Herrera en todo caso acá estaría con el líbero, con Martins, pero veamos cómo se queda Martins. Lo terminan dejando cabecear a Herrera, y aquí llega el gol de Wilstermann. El centro del Pato Rodríguez es perfecto, prácticamente perfecto. Obviamente hay un error defensivo, pero el centro es prácticamente a la cabeza de Herrera. No sé si algo más pudo hacer Cordano en esta, pero de esa forma se abrió el marcador de Wilstermann.
Algo que hizo mucho Wilstermann en este segundo tiempo, la forma de atacar que tuvo, fue en primer lugar con balones directos para Serginho a las espaldas de Diego Bejarano y de Jairo Quinteros, con la intención de sorprender ahí con balones largos, ¿no? Intentando ir con balones largos. Esto le funcionó, sobre todo porque Bolívar por muchos momentos adelantaba bastante sus líneas y generó algunas sensaciones de peligro, remates desviados. Con esto, también el Pato Rodríguez en el primer tiempo sobre todo estuvo bastante activo e influyente, no solo por su banda derecha, bastante en zonas un poquito retrasadas, pero no solo por su banda derecha, sino también a momentos volcándose por la izquierda. Tuvo una llegada, de hecho, por el sector izquierdo, y una intención de Wilstermann, o sea, sus intenciones ofensivas fueron estas, ¿no? En primer lugar, lo que les decía, buscar de forma lo más directa posible a Serginho, para que aproveche con espacios, este espacio a las espaldas de Quinteros y Bejarano que dejaba Bolívar al adelantar líneas, y cuando no se daba esta situación de buscar directamente a Serginho, lo que hacía Wilstermann era, mediante progresiones rápidas, intentar llevar la pelota de izquierda a derecha para que la pelota la lleven por el sector derecho con la mayor rapidez posible y encuentre al tridente habitual que juega por este sector, a momentos también sumándose el Pochi Chávez, pero no demasiado, pero generalmente el Pato Rodríguez, Carlos Áñez y Ramiro Vallivian muy activos por el sector derecho. Entonces, reitero, de esta forma planeó atacar Wilstermann en el primer tiempo, directamente balones para Serginho para que encuentre espacios, o caso contrario, progresiones rápidas, más asociativas, en las que Wilstermann pueda encontrar sociedades entre el Pato Rodríguez, Carlos Áñez y Ramiro Vallivian. Como acabamos de ver, así justamente es como llega el gol de Wilstermann. En el inicio del segundo tiempo, Wilstermann tuvo una intención de tener un poquito más la pelota, le duró aproximadamente unos 5 o 7 minutos, y posterior a eso, Bolívar tuvo un lapso importante de superioridad sobre Wilstermann, donde generó un par de ocasiones. En el primer tiempo fue claramente controlador del partido Wilstermann con el planteamiento que mencionábamos, y en este lapso del partido, duró aproximadamente 15 minutos, tal vez un poquito más, Bolívar encontró un buen juego y fue claramente superior a Wilstermann, pero en ningún momento pudo capitalizar eso en situaciones demasiado claras de gol. Tuvo dos nada más, dos muy claras, de hecho, una con Miranda y otra con una profundización buenísima de Roberto Carlos, enseguida la vemos. Y Wilstermann, que a momentos empezó a dejar un poco más de espacios por dos razones. En primer lugar, Wilstermann a momentos encontraba un Bolívar demasiado jugado adelante en este segundo tiempo. Es por eso que a momentos intentaba aprovechar estos espacios, sobre todo con balones largos para el Pato Rodríguez. Y de esa forma habían muchas más transiciones, tanto a favor de Wilstermann como a favor de Bolívar. Y esto hizo que sea un partido mucho más abierto, ¿no? En ese sentido, Bolívar también empezó a encontrar un poco más de espacios en la defensa o a las espaldas de los centrocampistas de Wilstermann, sobre todo. Y esto obligó a que los defensores de Wilstermann sean mucho más activos y mucho más agresivos a la hora tanto de las persecuciones como de las presiones y las anticipaciones en todo caso, ¿no? Entonces Bolívar en este segundo tiempo jugó mejor, creo, utilizó más las bandas, no tanto para profundizar, pero sí para jugar. Empezó a utilizar mucho más las bandas, intentando llevar la pelota de un lado a otro con la mayor rapidez posible, luego de hacer combinaciones para atraer por un lado y luego llevar la pelota al lado opuesto, y fue de esa forma que veíamos, por ejemplo, mucha más actividad en la defensa de Wilstermann como lo que decíamos, ¿no? Persecuciones, si la pelota le llegaba acá a Bejarano, salía Pérez, se desmarcaba Ábrego, salía Ortiz, tomaba su lugar Arano, ya estaba el Pochi Chávez atento para retroceder. Entonces Wilstermann, poco a poco, más allá de esa intención inicial de ser un poquito más ofensivo, de salir un poco más al ataque, en este segundo tiempo poco a poco se fue metiendo un poco más en un bloque bajo defensivo, ¿no? Bolívar, con el pasar de los minutos, encontró, como les digo, un par de situaciones claras en este lapso del partido, y las vemos ahora. Acá, por ejemplo, podemos ver Wilstermann intentando aprovechar los ataques o los espacios, mejor dicho, que dejaba Bolívar al estar muy jugado. Se jugaba un poco, sumaba a algunos jugadores al ataque. Bolívar encontraba estas situaciones de transición, es lo que veíamos. Miren, atento acá Echeverría para realizar la persecución. En esta encuentra Bolívar un poco más de espacios, ¿no? Y fijémonos, en ese momento de encontrar espacios, lo encuentran a Bruno Miranda acá, pero muy agresivo también acá Ortiz para no dejarlo girar. Ya estaba Paul Arano para cubrir ahí ese espacio. Esto hizo que la pelota vaya para Roberto Carlos Fernández, y esta filtración de Roberto Fernández, ¿no? Porque podemos ver cuánta gente de Wilstermann hay en esta zona, pero fijémonos, hay un espacio, un pasillo, mini pasillo lo podríamos denominar, entre Ortiz y Echeverría,
que no sé cómo lo ve y además cómo tiene la técnica para filtrar esa pelota Roberto Fernández. La filtra con una sutileza y si la llega a controlar bien Erwin Saavedra, fijémonos dónde la recibe, ¿no? Dónde la recibe habilitaba Edson Pérez, quedaba mano a mano, pero la termina controlando larga. Y la otra situación muy clara que tuvo Bolívar en este segundo tiempo fue esta en la que Wilstermann tiene la pelota, avanza líneas y acá la pierde Edson Pérez ante la buena presión de Saavedra, ¿no? Un poquito fácil la pierde Edson. Bolívar encuentra esta situación de transición muy clara, el mal control de Miranda que lo obliga, al quedarle la pelota alta, lo obliga a intentar colgar al Pipo Jiménez. Dificilísimo colgar a un arquero tan alto como el Pipo y la pelota se le va por encima del travesaño. Wilstermann también respondía con situaciones como esta, como veíamos, centros a veces imprecisos o improductivos para Bolívar, pero Wilstermann aprovechando estas situaciones de contraataque, sobre todo con el Pato Rodríguez, que fijémonos en esta, recibe la pelota, aguanta lo que tiene que aguantar, tiene una situación de 2 contra 1 ahí con Martins y con Justiniano, pero aguanta lo que tiene que aguantar, la pisa para perfilarse y le pone una pelota apenas imprecisa a Rodrigo Vargas, ¿no? Esa pisada de el Pato con una pisada se perfila e inmediatamente saca el centro, ¿no? Era muy buena esta, y Wilstermann también respondiendo con este tipo de situaciones logró también a momentos que Bolívar empiece a tener cada vez más inseguridad con el pasar de los minutos. Los cambios que hizo Wilstermann fueron para intentar cerrar el partido y el ingreso de Licio para intentar aprovechar un poco más los espacios, pero Wilstermann prácticamente lo que hizo en esta recta final del partido fue meterse en bloque bajo defensivo. Bolívar, que con los cambios que hizo, por ejemplo la salida de Roberto Carlos Fernández y el ingreso de Hernán Rodríguez o el ingreso de John García como una especie de falso lateral derecho que se interiorizaba constantemente, hicieron que Bolívar deje de buscar tanto las bandas, empiece a caer exactamente en lo mismo que había caído en el primer tiempo, de intentar siempre profundizar por dentro, y no lo lograba, producto de este buen trabajo defensivo que tenían tanto los volantes como los defensores centrales de Wilstermann. El poco peso ofensivo de Bolívar también le costó caro, porque hubieron situaciones, como mencionábamos, en las que encontró situaciones claras pero no pudieron ser bien definidas. Wilstermann también tuvo algunas situaciones de contraataque en las que pudo liquidar el partido y tampoco lo pudo aprovechar. Para mí la figura del partido, el Pochi Chávez, realmente muy importante. No jugó todo el partido, pero lo que jugó, especialmente el primer tiempo, creo que fue muy importante, generando varias recuperaciones, estando muy comprometido con la labor de marca y siendo fundamental para desarticular muchas presiones de Bolívar. Sobre todo en el inicio del partido, Bolívar le propuso un juego bastante ríspido a Wilstermann, con bastantes presiones, intentando no dejarlo jugar, y un factor importante de que Wilstermann pueda salir constantemente de las presiones y por consiguiente obligar a Bolívar a que deje de hacerlas fue el Pochi Chávez, su lucidez y su técnica, que para mí al menos fue la figura del partido. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Fútbol Entre Líneas y de esa forma nos reencontramos en el próximo análisis táctico.